Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. Disfruta mirando. Paulo estaba terminando los preparativos para la celebración más importante de su vida, su boda. Se puso gemelos con diminutos diamantes, ajustó el prendedor dorado en su corbata. El abogado de 30 años, Paulo Chegavetze, lucía impecable. Con sus ojos oscuros y cabello negro, era un hombre guapo con rasgos faciales bien definidos y una mandíbula marcada. El ilustre apellido principesco lo heredó de su padre georgiano Jorge, quien abandonó a su joven esposa Dolores y su hijo poco después del nacimiento del niño. Los padres del príncipe de la época soviética se consideraban un partido prestigioso y desde el principio se opusieron a la decisión de Jorge. Sin embargo, a pesar del inmenso amor por su madre y respeto por su padre, Jorge mantuvo su posición y sin la bendición de sus padres siguió su propio camino y se casó con Dolores. Cuando Paulo llegó al mundo, Dolores no pudo dedicar tanta atención al orgulloso príncipe georgiano como lo había hecho antes. Jorge inicialmente se puso triste, luego aburrido y finalmente pidió permiso para regresar a su ciudad natal, Zvanikoski. Fue a visitar a su mamá y a papá, pero nunca regresó. Dolores recibió por correo una copia del certificado de divorcio junto con un paquete. En él, la joven madre encontró una bolsa de nueces, mandarinas, un collar de oro con malaquitas y diamantes y unos pendientes igualmente raros con un anillo. El conjunto lucía exquisito. También había una carta de su ex-suegra. En ella, Tamkira pedía perdón a su nuera justificando su crueldad hacia su hijo y nieto con las circunstancias de la vida. Confesó que el divorcio de Jorge fue forzado y que la iniciadora del proceso fue su propia madre. Resultó que en Georgia su madre ya había encontrado una familia adecuada para él en términos de estatus y posición financiera, aunque discutir la ascendencia principesca en los años 90 era al menos absurdo. La familia Chegavatze se consideraban verdaderos descendientes de los gobernantes georgianos. Tamkira escribió que Jorge había impresionado mucho a la hija de un vecino adinerado. Ella se enamoró del joven y exigió este regalo de marido a su padre. A cambio, los futuros suegros compraron a la joven pareja una mansión enorme en Kutaisi y depositaron una cantidad simplemente asombrosa en su cuenta. Vive y disfruta. Durante los siguientes 17 años, los príncipes Chegavatze enviaron diligentemente dinero a Dolores, una suma muy decente. Inicialmente ella quiso rechazarlo, pero luego razonó que el apoyo financiero georgiano de sus ex-suegros ayudaría a criar su hijo, brindarle una buena educación, pagar clubes y secciones deportivas. Dolores tenía un carácter fuerte. Su padre era médico militar, teniente en el servicio médico, Mateo Rubio. Desde la infancia, él enseñó a Dolores disciplina y la capacidad de resistir cualquier dificultad que la vida pudiera presentar. Ni Jorge ni su familia se vieron nuevamente, pero como la vida mostró, esto no significaba que no interfirieran en la vida de su único hijo. Ella guardó las joyas para la futura esposa de Paulo y sus hijos. El hijo cumplió 25 años y se enamoró por primera vez. Decir que Mariana era hermosa era quedarse corto. Su cabello blanco como la nieve, elegantemente peinado, sus ojos azul cielo, rasgos faciales perfectos y la figura de una estatua grácil podían volver loco a cualquiera. Y siendo mitad georgiana, no había duda al respecto. El joven Chegavatze fue una vez con unos amigos a una pequeña galería privada que albergaba una exposición conjunta de jóvenes artistas. 3 obras lo impactaron por su profundidad y presentación única. Mirando la autoría, él leyó Mariana Velasco. «Sergei, ¿sabes quién es esta persona?», dijo a su amigo que estaba bostezando, claramente distante de las pinturas y los artistas. «Ah, ¿qué? Es Mari. Julia es amiga suya. ¿Y que decidiste comprar un par de obras maestras de un joven talentoso?». «Sí, preséntame a ella». «Llama a Julia, ¿dónde está?». «Allá, donde están los langostinos y el champán con coñac. ¿Dónde más podrían dar flores en un evento social? La llamaré ahora». 10 minutos después, una creación etérea se encontraba frente a Paulo, emitiendo una luz que parecía irradiar a nivel físico. Mariana, la chica, sonrió y el semipríncipe Paulo Chegavatze Montero perdió su orientación. Rápidamente encontraron puntos en común y resultó que los jóvenes tenían intereses comunes en un alto porcentaje. Ambos amaban las películas históricas, la música folclórica, el pescado en cualquier forma, el queso y el vino tinto seco.
el patinaje sobre hielo y simplemente vivir y respirar al máximo. Mariana vivía sola. Fue criada por su tía ya que sus padres murieron cuando Mari tenía 14 años. Su tía materna era una mujer alegre, activa y muy humana, por lo que no le faltaban pretendientes a la señora Silvia Vargas, incluso teniendo 50 años. Silvia no destacaba especialmente en términos de belleza, ni siquiera en su juventud, pero sus labios carnosos, su cabello negro y abundante hasta la cintura y su increíble carisma le daban un encanto que podía eclipsar a cualquier belleza. Silvia también sabía cómo cocinar mejor que cualquier chef. Durante años recopiló varias recetas y cocinó platos increíbles con ellos. Como se sabe, el camino hacia el corazón de un hombre es a través de su estómago. Uno de sus admiradores era especialmente persistente, rico y también tenía buen sentido del humor. Podía enviarle a Silvia un ramo de magníficas rosas caras en un enorme cubo de hierro u organizar un verdadero concierto bajo el balcón por la noche, invitando a músicos folclóricos. Inicialmente los vecinos intentaron expresar sus sentimientos sobre tal barbarismo a través de las grandes y poderosas palabras malsonantes, pero los músicos tocaban tan bien que el concierto eventualmente se convirtió en un evento familiar. Así el valioso premio en forma de Silvia cayó en manos de David Esteban Guerrero y se llevó a su esposa a los Estados Unidos, donde tenía un negocio establecido desde hacía mucho tiempo y una gran casa. La tía dejó el excelente apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad únicamente para su sobrina, pero no había logrado transferir la propiedad a Mariana. Solo 2 meses después se mudaron juntos y presentaron una solicitud en el registro civil. Vivían en el apartamento de Mariana. En primer lugar, ella misma invitó a Paulo. Le resultaba más conveniente de esa manera. Una de las habitaciones se convirtió en el estudio para la artista. En segundo lugar, Paulo no quería incomodar a su madre y Mari no habría ido a un apartamento con 2 habitaciones en un edificio antiguo con él y su madre. El apartamento dejado por la tía de Mariana tenía techos altos, metros cuadrados decentes y además el edificio estaba ubicado casi al lado del teatro, lo que también era importante para Mariana. Paulo prácticamente volaba, sintiéndose como la persona más feliz del mundo. Dolores le tomó cariño a la chica de inmediato y aceptó por completo la elección de su hijo. Cuando Paulo y Mariana vinieron a buscar su bendición, los cruzó con un ícono. Luego abrió un cofre y sacó las joyas antiguas que había guardado todos estos años. Mariana, esto es para ti. Es una reliquia familiar de los príncipes Chegabadze. Y pronto también te convertirás en una princesa. Te unirás a la familia. Sonriendo le entregó a la futura novia una caja con un collar y un anillo con aretes. La chica tomó cautelosamente el regalo en sus manos y contuvo el aliento. Pero esto es una copia exacta del conjunto que tenía Sofía con Trishbli. Incluso fue nombrado en honor a su creación, Bella Elena. ¿Quién es esa?, preguntó sorprendida Dolores. Mi suegra se llamaba Tamkira, no Sofía. Señora Dolores, ella es una artista georgiana. Es cierto, no es tan famosa como por ejemplo Nikos Sovranov, principalmente porque vivió a finales del siglo antepasado. Exactamente el mismo conjunto está representado en uno de sus retratos. Helena de Troya está retratada en él. Sí, es la misma. Y lleva puesto este conjunto exacto. Sofía no tenía parientes, al menos eso es lo que decían los periódicos. Poco antes de su muerte, murió en los años 40, justo después de la guerra. Con Trishbli donó el conjunto al Museo Nacional de Georgia, que está ubicado en Tbilisi. Pero un mes después las joyas desaparecieron misteriosamente y no había señales de un allanamiento. Parecía como si el collar y el anillo de aretes se hubieran desvanecido en el aire. Todo estaba en un contenedor especial bajo vidrio, así que el contenedor quedó intacto, pero no había nada adentro. ¿Así que nunca lo encontraron?, con la boca abierta de curiosidad preguntó Paulo. Dolores no podía reaccionar ante lo que había escuchado y con un horror casi reverencial examinó el increíblemente hermoso anillo y los aretes. Estos últimos eran una pieza larga y alargada en forma de diamante hecha de malaquita verde brillante con patrones. Pequeños diamantes corrían a lo largo de los bordes de la joya. El cierre también estaba adornado por diamantes. No, a pesar de que se involucró a especialistas de la capital en la investigación, el conjunto desapareció sin dejar rastro.
Entonces, ¿qué pasa, Mari? Tal vez mi abuela estaba tan impresionada por esta pintura o esta joya que simplemente la copió y le pidió a algún joyero que hiciera una réplica. Tal vez, Paulo, pero si esta es una reliquia de tu familia, ¿quién y cuándo hizo una copia de ella? Todos se quedaron en silencio y luego decidieron no profundizar en el asunto. Después de todo, la princesa Georgiana Tamkira Chegabadze no habría robado este conjunto del principal museo del país a la luz del día. Imaginando esta escena épica, el robo de las joyas históricas por parte de su propia abuela, Paulo se rió. Al día siguiente, Mari llamó a su tía y ella se emocionó, feliz por su sobrina, y luego dijo que Mariana simplemente debía ir a visitarla durante una semana para recoger el regalo de bodas. La señora Vargas explicó que no podía venir ella misma. Se acercaba el aniversario del señor Esteban y todo debía estar preparado, ya que él estaba ocupado cuidando de su pequeña pero muy unida familia. La tía Silvia accedió a cubrir todos los gastos del viaje de Mariana. Mariana no pudo negarse a la única pariente de sangre y 2 días después voló a Washington. Llevó la joya consigo. Todavía quería mostrársela a los joyeros inmigrantes y averiguar si era el mismo conjunto. Al llegar, llamó a Paulo y le dijo que todo estaba bien. Mañana iba a visitar al antiguo habitante de Odessa llamado Salomón Schneider. La cosa es que su abuelo era el autor de Bella Elena en 1900. Mariana no regresó. 2 días después, la señora Vargas llamó al número de Paulo y rompió a llorar. Dentro del joven todo se volvió frío. Entendió que algo terrible había sucedido, pero ni siquiera podía imaginar lo terrible e irreparable que era. Mariana ya no está con nosotros. Murió en un accidente de coche. Apenas fue lo que logró decir Silvia. Paulo, es mi culpa porque invité a Mari aquí. Por favor, perdóname. La enterraremos en Washington en un ataúd cerrado. Mariana quedó muy quemada, casi sin poderse reconocer. Fue un ataque terrorista. Y era su taxi el que regresaba de ese joyero. Sí, te enviaré el conjunto. Se cayó por la ventana del coche durante la explosión. Solo falta el anillo. Sollozó Silvia. Pero te lo compensaré. Señora Vargas, que el Señor esté con usted. ¿Qué compensación? ¿Y cuándo es el funeral? Yo iré. En 3 días. Llegarás, querido mío. Por supuesto, por supuesto. Te organizaré un billete electrónico. Solo muestra tu pasaporte en el aeropuerto. Paulo colgó. No podía comprender nada y no podía procesar la información que había recibido. Llamó a su madre y le pidió que lo recogiera en la casa de Mariana. Quedarse aquí estaba fuera de sus fuerzas. Puso a Ludich, un hermoso gato gris, en un transportín, agarró la botella de whisky de la barra y se sirvió un vaso lleno. Lo bebió de un trago sin ningún bocado. Pronto llegó Dolores, que también estaba en estado de shock. El delicado vestido de novia de encaje de Mariana colgaba sobre sus hombros y una taira yacía cerca. La señora Rubio empacó cuidadosamente el vestido y la joya en una caja y la puso en el armario. Hacía todo esto en piloto automático, pero se mantuvo firme por el bien de su hijo. Paulo se desmoronó por completo, terminando una botella de licor estadounidense en casi 1 hora. Ella lo ayudó a levantarse del sofá, agarró al gato y una pequeña bolsa de pertenencias personales de su hijo. En casa, Paulo apenas llegó al sofá y se derrumbó en él sin desvestirse. Tuvo un sueño extraño que se repetiría regularmente durante los próximos 5 años. Mariana estaba de pie en una montaña alta y junto a ella había una mujer muy hermosa de pelo oscuro en un vestido brillante con mangas largas. Sostenía un conjunto de esmeraldas en sus manos engarzadas con oro que luego entregó a Mariana. «Estoy viva, Paulo, estoy viva. Debes buscarme. Me encontrarás por el anillo y cree que todo estará bien», dijo en el sueño. «Necesitas venir». «Paulo, hijo, despierta. Debes prepararte para el viaje». Escuchó la voz de su madre luchando por despertarlo. Paulo se levantó pesadamente, empacó sus cosas y llamó a un taxi. El funeral fue tranquilo ya que Mariana no tenía amigos en Estados Unidos. Silvia le entregó la reliquia familiar y Paulo, sin mirar, puso la caja con las joyas en su mochila. Regresó a la ciudad natal y cayó en una profunda depresión.
Sus amigos ya estaban seriamente preocupados por su estado mental, así que enviaron a Julia Flores a visitarlo. Fue ella quien alguna vez le presentó a Mariana. Paulo le había causado una muy buena impresión desde el principio, pero como él eligió a Mari como su novia, Julia se apartó para no interferir y la juventud siguió su curso. 5 años después, él y Julia presentaron una solicitud de matrimonio. Durante ese tiempo, Paulo se graduó de la universidad, abrió su propio despacho de abogados y estableció buenas conexiones no solo en el mundo empresarial, sino también entre las agencias de aplicación de la ley de diversos niveles. Se había ganado una reputación como un abogado inteligente y, lo que es raro en su profesión, honesto. No aceptaría un caso si entendía y veía que estaba lidiando con un estafador o bribón evidente. Por supuesto, hubo situaciones no convencionales. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una vez, un antiguo compañero de clase que trabajaba como detective de policía lo llamó y le pidió que defendiera a una joven acusada de una serie de robos en joyerías. Paulo se sorprendió porque un policía estaba pidiendo ayuda para una criminal, incluso si era una sospechosa. Debe haber algo personal. Fue a la casa de Isidoro por la noche y le pidió que arrojara algo de luz sobre esta historia. Resultó que Paulo tenía razón. Michael se había enamorado de su sospechosa y había muchas razones para ello. Su fotografía revelaba unos ojos verdes atrevidos, combinados con cabello negro como las alas de un cuervo, una nariz griega y pómulos altos. La chica lucía impresionante. Isidoro explicó que el nombre de la chica era Katie y ella, sí, era culpable. «Santo cielo, Isidoro, ¿qué quieres de mí? Sabes que no defiendo a criminales profesionales». «Lo sé, Paulo, pero ella me prometió que dejaría todo eso si evitara la cárcel. Ya ha estado en prisión, recibirá un paquete completo». «Isidoro, ¿te volviste loco o algo así? No estás planeando casarte con ella, ¿verdad? ¿Y qué pasa con tu servicio, tu carrera? Has estado soñando con este trabajo desde el primer año. Ella no renunciará. Necesito explicarte las verdades obvias. Gente como ella no renuncia. Es parte del sistema, al igual que tú en el tuyo. Incluso si realmente quiere salir de eso, su gente no la dejará ir. Recuerda esa trampa de la canción sobre la chica criminal. Simplemente la eliminarán y te echarán de la fuerza policial». «Paulo, no me digas nada. Solo ayúdame, ¿de acuerdo?» Y Paulo aceptó tomar el caso y logró desmontar la versión de la acusación. Katie salió de la sala del tribunal con una sentencia suspendida de 3 años. Isidoro renunció a la policía y se marcharon juntos con Katie. Pero 3 meses después se enteró de que los habían encontrado muertos a tiros a quemarropa en una carretera cerca de la frontera. Paulo se dio cuenta de que el amor de la vida de su amigo, la belleza de ojos verdes Katie, no solo no había dejado de delinquir por su cuenta, sino que también había arrastrado a Isidoro a asuntos oscuros. Después de ese incidente se prometió nuevamente no defender a clientes criminales, incluso si su propia madre se lo pidiera. Paulo se miró en el espejo de nuevo y de repente recordó que no había comprado cigarrillos. Bueno, sus favoritos solo se vendían cerca de la estación del metro cerca de su casa. Y aún había tiempo. Salió apresuradamente a la calle, compró un par de paquetes y de repente notó a una mujer acostada en el banco. Le pareció vagamente familiar. Pelo blanco pero sucio, muy delgada, en ropa harapienta, pero estaba claro que era una mujer joven sin hogar. Se acercó más para ver si estaba viva y casi perdió el conocimiento. Mariana estaba acostada en el banco, o una copia exacta de ella, lo cual era en sí mismo una imposibilidad. Intentó despertar a la chica, pero apenas mostraba señales de vida, así que Paulo llamó a una ambulancia. Esperó a los paramédicos y preguntó a qué hospital llevarían a un paciente sin documentos. Dio el nombre y apellido de Mariana diciendo que lo resolvería después. Llegó al registro civil. Por ahora no dijo nada a Julia. La celebración transcurrió sin problemas. Solo Julia miró a su esposo extrañadamente en un par de veces e incluso preguntó: «¿Paulo, todo bien?» «Por supuesto, mi gatita», respondió Paulo. Apenas esperando a la mañana, corrió al hospital hacia la mujer a la que había salvado, que se veía tan extrañamente parecida a Mariana, pero no lo dejaron entrar. «¿Quién eres para ella?», preguntó el médico. «Soy su esposo fallido». La respuesta del príncipe Chegabat se dejó atónito al hombre.
Bueno, entonces, por supuesto, su así llamada esposa fallida acaba de tener un simple desmayo, respondió el médico seriamente. Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Se recuperará? ¿Incluso recuerda quién es? ¿De dónde es? Se prepara, seguro. Hemos tomado todas las medidas necesarias. Solo espera. ¿Puedo verla? Solo por un momento. Te acompañaré. Paulo fue conducido a la habitación de Mariana. Observó su rostro casi transparente y sus brazos demacrados, y de repente notó sus manos bien cuidadas y el mismo rostro perfecto de hace 5 años. Extraño, si ha estado sin hogar, fuera de la sociedad, ¿de dónde proviene este cuidado personal? De repente, Mariana abrió los ojos. Sin romper el contacto visual con Paulo, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro como un río. La chica comenzó a sollozar tratando de liberarse del suero intravenoso. Una enfermera y el médico que había dejado entrar a Chegabadze entraron corriendo en la habitación. ¿Te has vuelto loco o algo así? Nada, solo vine. Sal de aquí inmediatamente. Paulo observó cómo Mariana gritaba. Le dieron una inyección y los recuerdos lo inundaron como una ola. Estaban allí, besándose en la hierba, corriendo tomados de la mano, presentando una solicitud de matrimonio en el registro civil. Todo esto pasó ante los ojos de Paulo como una película documental. Julia llamó. Había comprado boletos para ir de viaje de luna de miel al lago Banyoles. Por supuesto, Julia le gustaba. Una chica con un bronceado espectacular, rizos negros y los mismos ojos negros, pero no había el mismo éxtasis que con Mariana, aunque su esposa era genial en la cama y se podía hablar con ella sobre cualquier cosa, desde la política hasta chismes de la sociedad. Pero de nuevo, cuando Paulo vio a Mariana y ya no tenía duda alguna de que era ella, su corazón de repente latió rápido y se dio cuenta de que Julia era hermosa, pero no era su mujer, y el amor de su vida yacía bajo el suero intravenoso y solo ella sabía lo que le había sucedido. Pero no, ir de nuevo al registro civil con Julia sería una crueldad absoluta. Durante 5 años ella lo había sacado de la depresión, lo había alimentado, regado, lo había apoyado, había salvado sus nervios. Pero el horror era que Paulo no amaba a Julia Flores. La deseaba como mujer, pero no la amaba. Al menos eso era lo que estaba pensando en ese momento. La idea de que Paulo había cometido un error le llegó justo después de encontrar a Mariana. ¿Pero qué hacer con esta situación? Chegabadze no lo sabía. Decidió contarle todo a su esposa. Julia escuchó con los ojos abiertos y la boca abierta. ¿Estás seguro de que es Mariana? ¿La encontraste tú mismo? Estoy seguro. Y el ataúd fue enterrado cerrado, si recuerdas. Ha estado apareciendo en mis sueños durante los últimos 5 años diciendo que está viva. Creo que algo inusual sucedió y Mari no murió. Tal vez se metió en problemas. Tendremos que esperar hasta que se recupere por completo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a divorciarte de mí? Julia preguntó inesperadamente, bajando la cabeza. Paulo se sintió avergonzado por su egoísmo. Ni siquiera intentó ocultar su genuino interés por la resucitada Mariana. Pero se había acostumbrado tanto al papel de Julia a lo largo de estos años, viéndola tanto como madre como cuidadora, alguien que había sido testigo de sus sufrimientos, que en ese momento no la consideró como una mujer. Vamos, Julia, hemos estado juntos durante tantos años, somos marido y mujer. Abrazó a su amiga y le acarició la cabeza. No llores, solo necesitamos ayudar a Mariana. Ella no tiene a nadie aquí y su tía no tiene idea de que está viva. Una vez que se recupere, tendremos que informarle a Silvia. Dijo esto solo para calmar a su inocente esposa. Lo dijo y entendió que el comienzo de su vida familiar oficial ahora podía considerarse su final. Pero no ahora, no justo después de la boda. Simplemente es imposible. Julia dejó de sollozar y enterró su rostro en el pecho de su esposo. Tenías una mirada tan extraña en tus ojos, estaba tan asustada, pensé que eso era todo. Paulo dejó su número de teléfono al médico que estaba atendiendo a Mariana y 3 días después el hospital lo llamó. El médico dijo que Mariana había recuperado la conciencia y le pidió que viniera. Paulo lo dejó todo y corrió al hospital sin decirle nada a Julia. Mariana estaba sentada en la cama sonriendo tristemente.
Hola, Mari, ¿realmente eres tú? Soy yo, Paulo. No me apresures. Te contaré todo, pero gradualmente. Mariana reunió sus pensamientos y valor. No soy artista, Paulo. Bueno, dibujo, por supuesto, pero no soy artista. Soy investigadora privada. Sí, no me mires así. Tengo una educación artística y hago exposiciones, pero no me gano la vida haciendo esas cosas. Tengo una pequeña agencia privada. La abrí 6 meses después de conocerte, pero mantuve este hecho oculto por varias razones. Mis padres trabajaban en la policía en un departamento especial que investigaba delitos graves, buscando valores históricos, documentos perdidos de gran importancia para el Estado, personas. Por supuesto, no me permitían acceso a documentos clasificados, pero aprendí los principios del trabajo de detective estando cerca de mis padres. Murieron en un accidente automovilístico mientras buscaban un conjunto único de joyas, pero no creo que su muerte fuera accidental. Lo más probable es que los eliminaran, como dicen en las series de detectives. Mariana dio un sorbo de agua mineral de un vaso en la mesita de noche y levantó la vista hacia Paulo. Estas joyas, Paulo, se llamaban Hermosa Elena y pertenecían a Sofía Contrischli. Desapareció hace muchos años, te dije la verdad. Pero un mes antes de conocerte, una mujer vino a mi agencia, dijo que era bisnieta de Sofía y quería encontrar las malaquitas perdidas. Cuando le pregunté cómo, dijo que tenía un plan, pero solo compartiría sus pensamientos conmigo si tomaba un adelanto por el trabajo y aceptaba encargarme de la investigación. Mi curiosidad se despertó, y cuando esta doña nombró su tarifa, mi interés en el caso adquirió forma más práctica. ¿Cuánto ofreció? 500,000 euros. Me dio 250,000 en efectivo en la embajada y escondí el dinero. Pero no se trata solo del dinero. Estaba intrigada y era mi primer caso importante. Si hubiera podido prever cómo podría terminar esto, habría echado a esa mujer por la puerta sin pensarlo 2 veces junto con su dinero. Ella me dijo que podría haber 2 conjuntos, el original y una buena copia. La copia la hizo un joyero cuyo primer trabajo data de 1900. Como te dije antes de la muerte de Sofía, donó su conjunto a un museo, después de lo cual desapareció. Y aquí es donde se pone interesante. En la década de 1940 había una copia en el museo, no el original, y el verdadero Hermosa Elena había estado en tu familia todos estos años. Tu tatarabuela, después de volver a casarse, tomó el apellido Schneider, y antes de irse le entregó el estuche con las joyas a su hija, Tamkira Chegadze. ¿Y qué? Entonces, ¿el tatarabuelo de ese joyero estadounidense a quien llevaste las joyas para su evaluación cambió el conjunto? Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me dijiste nada de inmediato? No entiendo. Simplemente no tuve la oportunidad, no funcionó de inmediato. Y ahora imagina mi estado cuando me diste la Hermosa Elena como regalo de bodas. No sabía qué pensar. Se me ocurrieron todo tipo de pensamientos y luego recordé que la clienta mencionó a los joyeros Schneider, que habían emigrado a Estados Unidos a principios del siglo XX. Me puse en contacto con la señora, le pedí que hablara con su esposo. Después de todo, él es un empresario y lleva mucho tiempo viviendo en América. Y el tío David realmente ayudó. Él encontró la información de contacto de Salomón Schneider, llevó el conjunto conmigo y volé a Estados Unidos. ¿Qué pasó después? ¿Y dónde estuviste estos 5 años, Mari? Bueno, fui a ver a Salomón, le mostré el conjunto. Se emocionó, se puso visiblemente nervioso. Luego me ofreció café con brandy. Tomé una copa y no recuerdo nada más. Desperté sola en una habitación de hospital. Resulta que era una institución mental muy exclusiva. ¿En Estados Unidos? No, en nuestra patria. No querían correr ningún riesgo. ¿Y si corría a ver a mi tía? Pero, ¿cómo saliste de allí? Y espera, si se trataba de las malaquitas y te enviaron al manicomio y las joyas fueron robadas, ¿qué le pasaron a tu tía y luego ella a mi mamá? Es cierto, no había anillos allí. ¿Y quién fue enterrado en lugar de ti? Schneider llevó una copia a mi tía, una que desapareció en el museo en 1940. No sé dónde está el anillo, tal vez se perdió.
Resulta que las joyas fueron tomadas del museo por un guía turístico, el esposo de la sobrina de tu bisabuela. Y bueno, ahora la familia Snyder acabó con la copia y la original. Esta última se la dio a Tamkira, tu abuela, y ella se llevó la copia a Estados Unidos. Un poco después, su esposo le preguntó qué había pasado con el otro conjunto, el original, y ella confesó que se lo había dado a su hija, tu abuela, que se quedó en nuestra patria. Hubo un gran escándalo, pero ya no era posible devolver el conjunto que quedó en la Grecia soviética. Por supuesto, todos los miembros masculinos de la familia Snyder conocían esta historia, y fue entonces cuando el esposo de mi tía, el señor Esteban, lo encontró. Trajo una foto del conjunto y preguntó si podía tasar las joyas y proporcionar una descripción. ¿Puedes imaginar su estado? Él extrajo todos los detalles del señor Esteban. Le aseguró que haría todo correctamente y comenzó a esperarme. Él y su hijo ya habían decidido todo sobre mí. Si las malaquitas eran auténticas, planeaban ponerme en un manicomio con medicamentos durante un par de meses. Simular un falso funeral y eso sería todo, ya habría desaparecido. ¿Quién creería a una mujer sin hogar y sin documentos después de un entierro oficial? Y para asegurarse aún más de su inocencia en mi muerte, incluso entregaron la copia que habían guardado todos estos años. Bueno, entregaron es una palabra fuerte, la dejaron cerca del coche destrozado. ¿Y quién estaba allí? Nadie, el coche estaba vacío y probablemente enterraron un ataúd vacío o algún pordiosero sin nombre. Entonces, ¿padeciste 5 años en un manicomio? Por supuesto que no. Cuando todo el revuelo se calmó me dejaron ir. Incluso emitieron nuevos documentos. He sido María Cruz durante casi 5 años. Un nombre simple, poco llamativo. Pero, ¿cómo descubriste todo esto? No lo creerías. Cuando recuperé la conciencia en la clínica me trajeron un teléfono móvil y después de un rato sonó. Era Snyder. Me lo contó todo sin ocultar ni dudar nada. Creo que lo hizo porque el ataúd con mis supuestos restos ya estaba en la tierra y yo estaba lejos de casa, en mi tumba en Estados Unidos. Así que en caso de que algo sucediera, simplemente me enviarían de nuevo al manicomio. ¡Wow! Viví en un monasterio por un tiempo. Luego encontré un trabajo y alquilé un hogar. Recientemente volví a nuestra ciudad. Lo que pasa es que después de ser drogada en los Estados Unidos, de alguna manera me transportaron a una ciudad provincial. ¿Quién sabe por qué eligieron esta ciudad específica? Tal vez tenían algunas conexiones allí. Cuando apenas salí de esta institución con un pasaporte nuevo y 500 euros en el bolsillo que generosamente me dieron los Snyder, estaba desorientada en el espacio. Por supuesto, no me dieron un teléfono móvil. Podría haber llamado a mi tía o a ti. Me senté en un banco y la madre superiora del monasterio vino y se sentó a mi lado. Me miró y sin preguntar nada dijo: «Bueno, ven conmigo, vivirás con nosotras en el monasterio. Nadie te molestará allí, puedes contar todo allí». Y entonces nos fuimos. Realmente no tenía opción. Apenas entendía lo que estaba sucediendo en absoluto. Ella me llevó a un monasterio de mujeres. Descansé en una celda y la hermana Evangeline me cuidó con hierbas aromáticas. Finalmente empecé a pensar con tranquilidad, recordé todo lo que había pasado y también recordé que me habían enterrado. Antes de poder volver a la vida necesitaba entender qué tipo de lío era este. ¿Por qué me drogaron y luego intentaron deshacerse de mí? Pero no tenía dinero, ni conexiones, ni apoyo alguno, así que decidí dejar las cosas como estaban por ahora y vivir en el monasterio. Después de todo, el Señor me había enviado a Evangelina por alguna razón. En mi estado podría haberme encontrado con cualquier persona. Le conté mi historia a la Madre Superiora. Realmente no puedes revelarte en este momento. Vive aquí. Le diré a la abadesa que eres una pariente lejana mía, luego encontraremos algo. Mariana finalmente recuperó completamente sus fuerzas y preguntó a la hermana Evangeline si tenía pinturas, papel o lienzo y lápices. La monja preguntó por qué, y cuando se enteró de que Mariana era una artista y restauradora le alegró muchísimo. Los archivos del monasterio contenían muchos íconos que necesitaban restauración y reparación. Para pintar íconos necesitabas permiso de las autoridades superiores del monasterio y su bendición, pero Mariana se conformó con esto. «Dios mismo te envió con nosotros», exclamó Evangeline. Bueno, ¿quién envió a quién aún es incierto?
dijo Mariana tristemente. Pasaron 4 años de esta manera. Durante este tiempo, Mariana se involucró en la pintura de íconos. Se sentía bien dentro de las paredes del monasterio, pero todavía tenía a su familia y ya no quería vivir bajo un nombre falso. Necesitaba tomar medidas, salir de la oscuridad. Consultó con Evangeline y ella aprobó la decisión de que Mariana intentara arreglar la situación. Evangeline le dio algo de dinero a Mariana para el viaje y para el periodo inicial. Mariana compró un boleto de tren y se fue. En el mismo compartimiento de tren con ella estaba una mujer con un niño pequeño, y ni siquiera se le ocurrió a Mariana sospechar algo siniestro. La mujer pasó todo el viaje contándole a Mariana sobre cómo escapó de su esposo tirano. Bebía, la golpeaba, nunca la dejaba ir a ningún lado, y cuando nació su hija se volvió aún más cruel. Por alguna razón creía que la niña no era suya. Mariana escuchaba, asentía, pero decidió no revelar nada sobre sí misma. Después de todo, durante esos años en el monasterio se había acostumbrado a no interactuar con personas comunes. Mariana mayormente se quedaba en su taller o en su celda. Por supuesto, ayudaba con las tareas domésticas y durante las principales festividades en la iglesia manteniendo el estatus de trabajadora. Las personas de esta categoría eran individuos que no formaban parte de la comunidad monástica, pero estaban obligados a observar las reglas y regulaciones. A cambio recibían refugio, comida, ropa y un techo sobre sus cabezas. Sin embargo, este trabajo no era remunerado por el monasterio, así que la Madre Superiora ayudaba a Mariana con dinero de su propio bolsillo. No podía dar mucho, pero para Mariana los 2.000 euros asignados eran un apoyo sustancial. No había otro lugar a donde acudir para conseguir más. Al ritmo monótono de las ruedas del tren, la chica se quedó dormida. Cuando despertó, ni la desafortunada vecina ni su hija de 2 años estaban en ninguna parte. «Supongo que se fueron mientras dormía», pensó metiéndose la mano en el bolso para sacar algo de dinero y comprar algo para comer. El viaje iba a durar 2 días y ella tenía casi nada consigo. Solo unos caramelos y un par de pasteles de queso, pero su billetera no estaba en el bolso. Mariana fue invadida por un sudor frío. Nerviosamente comenzó a buscar su pasaporte y su boleto. Afortunadamente sus documentos estaban allí. Luego notó una nota sobre la mesa. La desplegó y leyó: «Perdón». Estaba claro que la vecina se llevó el dinero. No habría sido difícil para ella. No tenía otros vecinos arriba ni a los lados. Mari juntó 50 centavos en cambio y compró una botella de agua a la camarera para todo el viaje. El ayuno se había convertido en un hábito para ella y además podía estirar los caramelos y pasteles durante 2 días. Era bastante normal. Cuando llegó al centro de la ciudad, inesperadamente para ella misma, Mariana se desplomó en un banco, justo en el momento en que Paulo corriendo la vio. Se sentó y miró a Mariana sin apartar la mirada de ella. Luego preguntó: «¿Dónde escondiste el dinero?» «En el ático, en un viejo baúl con las fotografías antiguas en el apartamento de tu mamá». «¿Dónde? Dios mío, Mariana, ¿y si mamá hubiera encontrado ese dinero? ¿Te imaginas siquiera lo que habría pensado? Podría haber pensado que robé un banco». Paulo sonrió. «Pero en 5 años ni una sola vez hemos subido a esos áticos, así que el dinero está allí. Hagamos esto, te dan el alta en 3 semanas, encontraré el dinero durante ese tiempo y te alquilaré un apartamento. Necesitas un lugar donde vivir y no podrás entrar a tu apartamento si tu tía no lo ha vendido en absoluto, y volaremos juntos a Dzbanekovski. Creo que ya es hora de que hable con la abuela Tamkira». «Pero cuéntame, ¿qué pasa con Julia? Ustedes 2 acaban de casarse». «Sí, Julia se va a hacer una pasantía a Inglaterra. ¿Qué crees que elegiría, un pueblo georgiano o Londres?» «Me siento incómoda, Paulo, no parece correcto». «Escúchame, Julia está bien ahora, tiene un gran trabajo, bien remunerado, el estatus de mujer casada, dinero. No necesita mi ayuda, ni la de nadie más. Pero tú no tienes a nadie aquí, excepto a mí y a mi madre, y realmente necesitas apoyo y asistencia. No puedo decirle nada a mi madre por razones comprensibles, así que solo soy yo. Mariana, no somos extraños. Es incómodo cuando puedes ayudar a una persona, pero no lo haces. Eso es todo, está decidido». Por supuesto, Paulo estaba siendo engañoso. No se trataba solo de su deseo y noble impulso de ayudar a una buena persona. Resultó que no había dejado de amar a Mariana. Lo sentía con cada célula de su cuerpo.
El dolor había disminuido, las heridas emocionales se habían curado, pero él recordaba a Mari. A menudo ella lo visitaba en sus sueños. Sí, no se habían conocido bien, probablemente no se habían llegado a conocer realmente, pero Mariana era su mujer, única y irreemplazable para toda la vida, como Helena de Troya para París. Julia era más como una amiga. Disfrutaba estar con ella en la cama, pero sus sentimientos no le cegaban, y la sensación de vuelo no perseguía a Paulo con ella como lo hacía con Mariana. Cuando Dolores fue a trabajar al día siguiente, Paulo subió al ático. Había una pequeña maleta marrón que estaba tristemente guardada en una esquina cubierta de polvo. Paulo se estiró y bajó el equipaje de la escalera del ático cubriéndose de polvo en el proceso. Limpió la maleta con un paño húmedo y la abrió. En la parte superior había fotos en blanco y negro que capturaban a sus padres, jóvenes y felices, algunas personas que Paulo nunca había visto antes. Levantó las fotos y encontró varios fajos de billetes de 5,000 sujetos con una banda de goma. Rápidamente, Paulo recogió todos los fajos y los puso en una caja especialmente preparada. Luego marcó el número de una agencia inmobiliaria donde un compañero de la universidad trabajaba como abogado y le pidió que encontrara algo decente para él. Un apartamento de 2 habitaciones con una cocina grande, pero no en el centro de la ciudad. Preferiblemente en una zona residencial cara de la ciudad, libre de vecinos cercanos o extranjeros ruidosos, alborotadores, vecinos excesivamente alegres y cortes repentinos de agua. «Ups, te conseguiste un amante. Bien hecho, chico guapo. Después de todo acabas de casarte, aunque llevas ya un tiempo viviendo con Julia. Probablemente hay cierto cansancio entre ustedes, ¿verdad?» «Deja las tonterías. Un cliente se me acercó con esta solicitud. Tiene algunos familiares de visita, pero su esposa no quiere ver a ninguno, por dioseros en sus preciadas plazas, como ella dijo, y mucho menos entretenerlos». «¿Por dioseros? ¿Pero de dónde salió el dinero para la vivienda de élite?» «Bueno, el cliente no es pobre, tiene dinero. Él es el que manda». «Bueno, entonces encontraré algo. Trae a tu dama contigo», dijo el amigo riendo. «Idiota», pensó Pablo irritado y se fue a casa sin olvidar poner la maleta discretamente de vuelta en el ático. Cerró cuidadosamente la puerta y se fue. Su esposa, medio desnuda, se apresuraba por la casa empacando su quinta maleta. «Julia, por el amor de Dios, ¿a dónde vas con todo esto? Puedes comprar cosas en Londres. Siempre tienen rebajas de temporada. Por cierto, es más barato que en nuestra capital. Mucha gente de la capital vuela a propósito allí para comprar artículos de marca». «Paulo, me voy por medio año. Llevé ropa de otoño y chaquetas. Hace frío en Inglaterra, por cierto. Y también hay nieblas allí y nadie, absolutamente nadie te verá a través de esa cortina natural con tu abrigo de piel. Y en la niebla te confundirán con algún fantasma de Canterbury o Jack el Destripador». «¿Por qué Jack el Destripador? ¿Soy tan aterradora?» Julia, en ropa interior, con rodillos multicolores de moda en su cabello y una zapatilla esponjosa, lucía tan entrañable que Paulo no pudo resistirse y agarró a su esposa levantándola y dándole vueltas por la habitación. «Me equivoqué, no Jack, sino Jude el Destripador, porque estás poseída, arrasando todas las tiendas». Empacaron sus cosas, las cargaron en el coche y se dirigieron al aeropuerto, donde ya estaban esperando a Julia otros 2 colegas afortunados que también habían sido incluidos. Las chicas charlaban y Julia, después de besar rápidamente a su esposo en la nariz, se escapó. Ella podía cambiar fácilmente de una cosa a otra, especialmente cuando se trataba de situaciones desagradables o problemáticas. Julia rápidamente apartó el pensamiento de una posible pérdida de su esposo debido a la resurrección de su primera prometida de su muerte. Curiosamente, nunca había pedido a Paulo que la llevara a ver a Mariana ni mostró el más mínimo interés en su destino. Paulo fue directamente a la agencia, pagó el apartamento por 3 meses y recibió las llaves. El nuevo hogar de Mariana estaba en efecto en una parte decente de la ciudad. 2 habitaciones decentes amuebladas con muebles de alta calidad y un gran televisor montado en la pared. El lujoso baño tenía jacuzzi. Paulo entendía que Mariana probablemente se había acostumbrado a aquel lujo y sin embargo sabía que ella había recibido con agrado estas alegrías burguesas, como las llamaba ella. Mariana tenía un gusto refinado.
Ella se sentía más atraída por los aspectos estéticos de la vida, pero Paulo quería deleitarla. Después fue de compras, comprando ropa y todo lo que necesitaba, incluyendo víveres. Recordaba perfectamente el tamaño de Mariana. Durante estos años la chica no había engordado, sino que se había vuelto aún más delgada. Tenía sentido, la vida monástica no favorecía las comidas ricas, aunque sabían cocinar allí. Paulo había estado una vez en un monasterio por trabajo en Semana Santa. Se acusó a un novicio de robar utensilios de la iglesia, pero estaba claro que el joven no estaba involucrado y simplemente lo habían incriminado. Lo invitaron a la mesa y la variedad de platos abrumó los ojos de Paulo. Todo estaba delicioso. Después de mudarlo todo al nuevo hogar de Mariana, Paulo fue al hospital a recogerla. La ayudó a subir al coche y emprendieron su viaje. Mariana miraba por la ventana sorprendida de cuánto había cambiado la ciudad en solo 5 años. Muchas calles apenas eran reconocibles, habían aparecido nuevas tiendas pequeñas, farmacias y bares. Pronto llegaron a la dirección correcta. Paulo acompañó a Mariana al apartamento y abrió la puerta. «Aquí estamos, siéntete como en tu casa». Mariana se quitó los zapatos, entró en la habitación y vio ropa colgada en las percheras, bolsos con diversos artículos que harían la vida más cómoda y acogedora. «¿Todo es para mí?» «Por supuesto». «Gracias. Entonces iré al baño. Hace siglos que no estoy en una bañera de verdad». Sonrió la joven mujer. Mientras ella chapoteaba, Paulo puso la mesa. Se sentaron a cenar como en los viejos tiempos. Después de un par de copas de vino, Mariana comenzó a cabecear. Paulo la levantó, la acostó en el sofá y él mismo se instaló en un pequeño banco en la cocina. Se despertó temprano antes de las 6 de la mañana y Mariana ya estaba preparando café. El aroma divino se extendió por todo el apartamento. «¿Cuánto tiempo llevas despierta?» «Los monasterios se levantan temprano. La rutina allí es más estricta que en el ejército. ¿Qué haremos a continuación?» «Reservé 2 boletos para Green Cape. Mañana volamos a Georgia. Mi abuela no sabe que vamos a venir, pero tengo la dirección. Todavía no le he dicho a mi mamá que estás viva. Solo le dije que quería visitar la tierra natal de mi padre para ver a mi abuela si está viva. Mamá no se opuso». «¿Green Cape? ¿Dónde está eso? ¿Por qué necesitamos ir allí? Planeábamos ir a Imsketakonshi». «Eso es Green Cape, simplemente traducido a nuestro idioma». El día pasó en un torbellino de actividad. Paulo visitó a su madre, luego en su apropiado momento empacó para el viaje, pero antes pidió el conjunto de joyas que Silvia le había entregado después de la falsa muerte de Mariana. ¿Por qué? Dolores estaba sorprendida. «Quiero tomarles una foto y preguntarle a la abuela cómo exactamente terminaron con estas. ¿Recuerdas que cuando Mariana todavía estaba viva contó la leyenda del conjunto que desapareció del museo antes de la guerra? Se sorprendió de cómo esta rareza podría terminar con nosotros. Bueno, quiero decir, con la familia Chegadatse». «¿Por qué de repente recuerdas esto?» «Oh, solo porque estoy regresando a la tierra histórica, mamá». Sonrió Paulo. Sin embargo, parecía que Dolores tenía sospechas. Después de todo, era madre y conocía bien a su único hijo. Últimamente había notado algunas rarezas en su hijo, pero las atribuyó a su reciente matrimonio. Después de todo, para cualquier hombre, el matrimonio es un paso significativo. Paulo fotografió rápidamente las joyas, abrazó a su madre y se apresuró a irse. Al día siguiente, él y Mariana abordaron el avión y después de unas pocas horas se encontraron en la soleada Imsketakonshi. Era un pequeño pueblo georgiano ubicado a 8 kilómetros de Batumi, y nadie habría sabido de este pueblo si no fuera por el famoso Jardín Botánico de Batumi y la magnífica playa de guíjaros con agua cristalina. Hace 200 años, este pueblo era un amado lugar de vacaciones para la nobleza rusa, los comerciantes y los industriales. Los antiguos rusos construyeron casas de verano aquí para que sus nietos y bisnietos también pudieran disfrutar del sol, el mar y las frutas. Sin embargo, la revolución y el subsiguiente gobierno soviético destrozaron todos los planes al construir los suyos. Las casas privadas y ricas se convirtieron en sanatorios y casas de vacaciones para la clase trabajadora, y a mediados del siglo XX incluso se construyó un teleférico aquí, conectando la playa con los sanatorios en las colinas.
Luego vino el colapso de la Unión Soviética y la independencia de Georgia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El símbolo del progreso, el teleférico, se convirtió en una chatarra oxidada común. Paulo revisó la dirección y él junto a Mariana subieron a un taxi. El alegre conductor tatareó y contó historias durante todo el corto trayecto, riendo contagiosamente. El estado de ánimo de sus pasajeros mejoró notablemente y comenzaron a sonreír de vuelta. Pronto llegaron a una gran y hermosa casa. Paulo y Mariana pagaron la tarifa, salieron del auto y se dirigieron hacia la casa. Una mujer mayor estaba sentada en el mirador con una taza de café y una pequeña pipa humeante en la que emitía humo fragante. Al ver a los invitados, se levantó y caminó hacia la puerta. ¿A quién vienen a ver? Paulo estaba a punto de presentarse, pero la dueña de la mansión de repente lo miró con ojos bien abiertos. Dios mío, esto no puede ser. Paulo, ¿eres tú? Si eres Tamkira, mi abuela, entonces sí, soy yo, Paulo. Entra, ¿por qué estás ahí parado? Entra. Bahtam, ven aquí inmediatamente. Tamkiro, ¿por qué gritas como un pavo real? Ya voy. ¿Qué pasó? Del jardín emergió un hombre mayor colorido. Se parecía a un georgiano clásico. Alto, imponente, con una distintiva nariz aguileña, ojos negros y la cabeza completamente gris. Conócelo, Bahtam. Este es mi nieto mayor, Paulo. ¿Pablico? Dios mío, no puede ser. Comenzó el ajetreo. Comenzaron a armar una gran mesa y la joven pareja fue llevada a la mejor habitación en el segundo piso. Los miembros de la familia los miraban con curiosidad indisimulada. Nos tomaron por una pareja casada. De lo contrario, no nos habrían asignado una habitación individual para ambos, dijo Paulo mirando a Mariana. No tendremos que revelar todos los detalles, así que tendremos que dormir en una cama. Lo siento, Mari. No hay problema. He estado durmiendo en superficies aún más duras durante los últimos 4 años, pero aún logro quedarme dormida bastante rápido, así que creo que me quedaré dormida con este colchón de inmediato. 2 horas después los invitaron a la mesa. Había todo lo imaginable: jamón crudo y ahumado, muchas verduras y hierbas, jarras grandes de vino. Los panes planos se horneaban en el tandor y los kebabs fragantes se asaban en la parrilla. En la mesa, Paulo y Mariana se sorprendieron al ver alrededor de 20 personas. «Estos son tus parientes, Paulo, y nuestros mejores amigos», explicó la abuela. «Hola, mi nombre es Paulo y ella es Mariana». Y así comenzó todo. El vino fluía como un río, un brindis tras otro. Esta fiesta georgiana se llama supra. Tradicionalmente la mesa está cubierta con un mantel azul. Esta es una tradición que se originó en Georgia en el siglo XVIII y no debe romperse. El color azul se eligió por una razón bastante mundana y no debe romperse. La ceremonia es dirigida por lo general por un maestro de ceremonias especialmente invitado. Pero aquí este papel lo asumió el abuelo de Pablo, Bagdak. Por cierto, durante las grandes fiestas georgianas solo se sirve vino blanco, ya que no eleva la presión arterial y se puede consumir en cantidades mayores. El primer brindis es siempre por Dios y la paz, luego por Georgia y el tercero por los antepasados. Cuando el Señor estaba distribuyendo las tierras a las naciones, los georgianos, como de costumbre, estaban sentados en una mesa celebrando. Comenzó el señor Chegavatse. Después de dividirse a su gusto, finalmente vinieron por su parte, pero todos los paquetes de la tierra ya habían sido distribuidos, así que se dirigieron a Dios y dijeron: ¿Cómo es posible, Todopoderoso? Cuando todos estaban en la fila para la tierra, brindábamos por tu salud. El Señor se conmovió tanto que nos dio a los georgianos un pedazo pequeño, pero el mejor de la tierra, con altas montañas, ríos rápidos y el aire más puro, y eso fue Kolkia. ¿Cómo no vamos a brindar por semejante regalo? La fiesta terminó bien pasada la medianoche, después de que se cantaron todas las canciones y se contaron todas las historias más interesantes. Paulo llevó a la bastante alegre Mariana a su habitación compartida, la ayudó a quitarse los zapatos y la acostó en la cama. Se acomodó junto a ella. Pronto se quedaron dormidos sin darse cuenta. El vino georgiano y el aire limpio de la montaña habían hecho su magia.
Por la mañana los recibió el aroma del café, a diferencia de cualquier otro que hubieran olido en la ciudad. Mirando por la ventana, Paulo vio a Tamkira que estaba preparándose en la mañana en arena caliente. ¡Sal, mi querido! Al ver la cabeza de su nieto asomándose por la ventana, Tamkira lo llamó. Paulo y Mariana se refrescaron en el baño moderno y bajaron las escaleras. En la mesa había una jarra de vino y una jarra de ayran, una bebida tradicional a base de yogur. Cachapuri recién horneado, queso y frutas estaban cerca. «Vamos a cuidarnos. ¿Tienes dolor de cabeza?», preguntó la anfitriona. «No, sorprendentemente no», dijo Paulo asombrado. «Realmente eres un Chegabadze». De repente escuchó la voz satisfecha de su abuelo detrás de él. «Yo tampoco he tenido resaca y podría beber 4 jarras así en una noche». «Bagdad, tal vez hayas podido beber 4 jarras así, pero solo sucedió 2 veces en tu vida y ambas tuve que llamar a emergencias». Paulo y Marina, esta última tomando el ayran a grandes sorbos, casi estallaron de risas, pero se contuvieron, recordando el ardiente temperamento georgiano y la sensibilidad de los representantes masculinos de esta maravillosa nacionalidad. «¿Qué estás diciendo, mujer? No fue una emergencia real. Archil y Armen vinieron a mí con una 5ª jarra de vino que no logramos terminar antes del amanecer. Tuvimos que trabajar por la mañana. Después de todo, aún soy escritor». En este punto, tanto los invitados como los anfitriones no pudieron contenerse y todos estallaron en risas juntos. Después de que la risa se calmó, Tamkira se dirigió a su nieto. «Ahora cuéntanos, ¿qué te trajo a nuestra tierra? ¿Quieres ver a tu padre? Desafortunadamente, eso es imposible. Jorge emigró a América hace mucho tiempo. Nos comunicamos a través de videollamadas, pero no nos ha visto ni una sola vez en 20 años desde que se fue». A pesar de su edad, Tamkiro no tenía ni un solo cabello gris. Sus ojos eran brillantes y perspicaces, indicando claramente que también poseía un intelecto brillante. Miró al joven tan parecido a su Jorge, a quien no había visto durante 2 décadas. Cuando lo separó de la madre de Paulo y fue a conocer a su esposo, quien había soñado con casar a su hijo con la hija del vecino adinerado, creyó que estaba haciendo lo correcto. En Georgia no es costumbre que las mujeres contradigan a los hombres, así que a pesar de su fuerte voluntad y su considerable influencia sobre su esposo, Tamkira no se opuso al matrimonio. No le importaba tener una nuera extranjera, admiraba la tranquilidad, la inteligencia innata, la practicidad y la integridad de Dolores, pero las cosas resultaron diferentes. Fue principalmente Bagdad quien se quejó. Fue él quien estuvo enviando el dinero todos estos 18 años, tratando de enmendar de alguna manera su error hacia Dolores y el joven Pablo, quien nunca llegó a conocer a su padre a una edad razonable. Se hizo bastante claro, bastante rápido, que Tamkira y Bagdad habían cometido un error. La nueva nuera resultó ser consentida e histérica, siempre estaba demandando algo, siempre insatisfecha. Jorge, debido a su naturaleza suave y dócil, se convirtió rápidamente en un esposo sumiso y clásico. Tuvieron una hija juntos, y cuando el país entró en otro periodo de pesadilla, vendieron todo lo que tenían en un mes, obtuvieron visas y junto con los padres de la nueva esposa de Jorge fueron a América. Fue allí donde la nuera dio a luz a otros 2 niños, que en esencia se convirtieron en estadounidenses. Pensaban como yanquis y tenían los mismos valores peculiares, si se les podía llamar así. Teniendo en cuenta que el suegro de Jorge logró iniciar un negocio y enriquecerse según los estándares estadounidenses, sus nietos tenían todo lo que podían desear. Los abuelos georgianos nunca pudieron verlos, dejando al príncipe y a la princesa ancianos Chegabadze sin un solo hijo y nietos. Para evitar volverse demasiado melancólicos, invitaron a sus sobrinos y a sus hijos a su casa. Las voces alegres de los pequeños y sus travesuras juguetonas curaron gradualmente las heridas emocionales de los padres de Jorge. Sin embargo, Tamkira sentía que su culpa se hacía más fuerte con cada año que pasaba, así que cuando vino Paulo a su puerta, agradeció a Dios por la oportunidad de arrepentirse ante él y de alguna manera ayudarlo. «Tamkira, hay una historia bastante larga». Reuniendo su valentía, Paulo comenzó a contar. El uso de su nombre en lugar de Babo, que es como se llama a las abuelas en Georgia, o incluso un simple abuela, le dolía en el corazón, pero entendía que aún no podía ser Babo.
En ese momento ella era solo Tamquiro y gracias a Dios no doña. Bueno, es una historia bastante larga, repitió Paulo, y con un repentino impulso de determinación expuso todo lo que les había sucedido a él y a Mariana en los últimos 5 años. La abuela lo escuchó sin interrumpir, fumando mucho. «Esto es culpa mía, aunque no intencional», dijo Tamquira colocando su pipa sobre la mesa. «Esta historia, Mariana, en realidad comenzó en 1900, pero hay más que no sabes. Salomón Schneider no hizo solo una, sino 2 copias del conjunto de joyas. Externamente los conjuntos eran indistinguibles. La diferencia estaba solo en los anillos porque el segundo, que luego llegó a nuestras manos, tenía un secreto. Bueno, te contaré sobre eso un poco después. En ese entonces, en la Rusia soviética había una banda que operaba en San Petersburgo que robaba joyerías. Usaban un método muy primitivo. Una hermosa joven entraba a la tienda, elegía anillos o aretes, se los probaba y luego salía corriendo. Los propietarios detrás del mostrador por lo general no tenían tiempos de reacción muy rápidos y el estafador al correr hacia la esquina rápidamente se ponía un atuendo campesino que sus cómplices le estaban esperando. Estos urbanitas, como se les llamaba, incluso tenían bolsillos especiales donde esconderían las mercancías robadas. En 1910 llegó a San Petersburgo la compañía de artistas polacos del grupo Panikowski. En general, en esa época se estaba llevando a cabo una exposición de diamantes raros en San Petersburgo, entre los cuales se encontraba un gran diamante rosa parisino. Lograron robarlo. No recuerdo los detalles de cómo sucedió. Comenzó una cacería humana y los ladrones estaban siendo perseguidos. Mientras tanto, Salomón estaba merodeando por San Petersburgo, buscando una historia interesante de joyería para revender. Llamó la atención de los Kowski, como se hacían llamar en polaco, lo que divirtió a la comunidad criminal ya que tenía ciertas asociaciones con una parte de la vestimenta femenina. Pero las bromas terminaron tan pronto como se enteraron de las hazañas de los ladrones. Para ellos solo había una autoridad criminal, Madame Kovskaya, y nadie más. Los ladrones no temían a nadie ni a nada. En resumen, le pidieron a Salomón que comprara el diamante. Era hermoso y costoso, pero no valía 1.000 millones. Además, los criminales se estaban quedando sin tiempo. Schneider lo compró, pero ¿cómo sacarlo? La policía no era estúpida en ese momento y después de un robo, primero revisaron a todos los joyeros y Salomón era conocido dentro de sus círculos. Llevaba consigo la segunda copia. Lo tomó en caso de que surgiera una oportunidad exitosa de intercambiarlo o de venta. Desarmó el anillo en el que había un pequeño compartimiento. Tamquiro encendió su pipa y dio un sorbo de café con coñac. ¿Y qué pasó?, Paulo y Mari preguntaron al unísono. Creo que han entendido que Schneider puso el diamante parisino en el anillo y lo contrabandeó desde San Petersburgo hasta Georgia. Más tarde, cuando mi madre se casó con él, tomó la copia con el diamante parisino. Aparentemente, Salomón planeaba llevarlo a los Estados Unidos, solo que lo dejó intacto por un tiempo. Y por eso tuvo una reacción tan fuerte cuando se enteró de que mi madre me había dado estas joyas. ¿Pero dónde aprendiste todo esto? Por casualidad. Verás, siendo una persona avariciosa y completamente desvergonzada, Salomón Schneider también era muy sentimental en su juventud. Soñaba con ser escritor. Así que llevaba diarios describiendo sus asuntos con mujeres, tratos hábilmente conducidos y simplemente toda clase de tonterías. Con la edad abandonó esta búsqueda y olvidó llevarse los diarios cuando dejó el país y yo los encontré y los envié a tu madre. Sí, pero cuando Mariana supuestamente murió, el anillo desapareció. No desapareció. De repente, Mariana dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir? Paulo preguntó ya cansado de sorprenderse en los últimos días. Lo dejé en tu casa. El collar y los aretes estaban en la misma caja, una caja de terciopelo grande, y el anillo lo escondí en tu habitación, en tu escondite de infancia. ¿Recuerdas? Me lo mostraste debajo del suelo. ¡Oh, qué sorpresa, cariño! Entonces, ¿todavía está en nuestra casa, abuela? Una copia.
el que tiene el anillo que oculta el diamante rosa parisino. Al día siguiente, Paulo y Mariana comenzaron a empacar para regresar a casa. Paulo se acercó a Tamkira, quien exteriormente no mostraba que su corazón se rompía. «Babo, ven con nosotros de visita, y lleva también al abuelo». Abrazando a Tamkira, dijo Paulo: «Mamá estará feliz, sinceramente. Han pasado tantos años y nos has ayudado tanto en estos años». La tetera en las manos de la mujer tembló y por primera vez en muchos años dejó correr las lágrimas. Se sentó en la mesa, cubriendo su rostro con las manos, y lloró en silencio mientras las lágrimas caían por su rostro. «Iré, nieto, por supuesto iré». A Bagtag le complació la invitación, pero la rechazó citando una novela sin terminar, una cosecha de uvas no cantada y el sufrimiento de su querido labrador, quien seguramente moriría al día siguiente de su partida. En realidad no podía imaginar cómo reaccionaría Dolores cuando lo viera. Después de todo, fue él quien destrozó su vida insistiendo en divorciar a su hijo y prácticamente empujarlo a un nuevo matrimonio cabalístico. Tamkira entendía su motivo y apoyaba a su esposo, no revelando el sufrimiento de Bagtag. «Sí, déjalo quedarse aquí. Realmente necesitamos cuidar la casa. Y las uvas necesitan ser cosechadas y el vino necesita ser hecho. Y eso no es trabajo de mujeres, no podemos romper las tradiciones». Al llegar se quedaron en un apartamento alquilado por Mariana. Paulo no sabía cómo decirle a su madre que trajo a su abuela con él y a la supuesta prometida fallecida que no había superado hace 5 años. Y también que planeaba divorciarse. La intimidad aún no había sucedido entre él y Mariana. Ella estaba demasiado emocionalmente abrumada por todo lo que estaba sucediendo y Paulo tenía miedo de lastimarla. Pero también sabía que tarde o temprano estarían juntos. Todavía se sentía increíblemente atraído por ella como si fuera un pariente cercano. También entendía que para respetarse a sí mismo necesitaba contarle a Julia sobre sus sentimientos y pedirle el divorcio. De repente sonó el teléfono y apareció el nombre de Julia en la pantalla. «Bueno, ahí tienes. Recuerdas a tu esposa y está llamando». «Sí, Julia». «Hola, Paulo, ¿cómo estás?» «Bien, ¿y tú?» «No estoy muy bien, Paulo. Bueno, ya sabes, estoy embarazada». Los ojos de Paulo se oscurecieron. Este mensaje arruinó todos sus planes para un futuro feliz. «Paulo, lo siento, pero no es tu hijo. Estas cosas suceden. Me enamoré, te perseguí durante mucho tiempo y después de finalmente tenerte, me di cuenta de que nunca realmente me amaste, pero nunca lo ocultaste, ¿verdad? Bueno, él es inglés. Ya presenté la solicitud de divorcio». «Espera, pero ¿cuándo?» «Llevamos 3 meses en esta relación. Él vino a nuestra ciudad y tú no notaste nada». «Julia, todo está bien, pero ¿por qué incluso tuvimos esa boda entonces? Deberías habérmelo dicho de inmediato. Soy una persona razonable». El noble cornudo esposo casi gritó por el teléfono con una voz casi feliz. «No sabía cómo decírtelo. Pensé que nos mudaríamos a Inglaterra y las cosas se resolverían naturalmente allí y yo me quedaría aquí y tú seguirías el divorcio tú mismo». «No estás realmente enojado, ¿verdad?» Julia sollozó al otro lado del continente. «Estoy feliz». Paulo casi gritó que estaba feliz, pero se detuvo a tiempo. Todo esto fue demasiado. Era como una película mezclada con alemanes, una novia resucitada que murió hace 5 años, miles de euros encontrados, una abuela georgiana recuperada, el diamante parisino y una esposa embarazada, pero no de él, sino de algún inglés con el que aparentemente había estado viéndose bajo su nariz durante los últimos meses antes de su boda. «Abuela, Mari». «¿Qué, cariño?» Ambas mujeres respondieron al unísono. «Julia presentó la solicitud de divorcio. Está embarazada, pero no es de mí. Mariana, ¿quieres casarte conmigo?» «Oh, Chegavatse». Mari respondió suavemente. «¿A dónde iría lejos de ti? Solo con una condición. Nos casaremos no aquí, sino en la iglesia que me salvó». Paulo reunió valor y llamó a Dolores. «Mamá, soy yo. Estoy en casa». «¿Tan rápido? ¿No tenías planeado quedarte un par de meses? ¿Encontraste a Tamkira?»
Sí, mamá, y no solo a ella, mamá. Julia me está divorciando. Está con otro hombre y espera un hijo de él. ¿Qué? ¿De quién es el hijo? Probablemente del hijo de un lord inglés. No sé de quién será. Y traje a Tamkira y a Mari conmigo. Mamá, ella está viva, pero es una historia muy larga. Vamos a ir a verte. Cuando entraron en la casa, Dolores estaba pálida como un fantasma, pero recuperó la compostura. «Hola, señora Rubio», dijo Mari suavemente. «Dios mío, cariño». Dolores agarró a Mariana y la abrazó fuerte. Ambas finalmente rompieron a llorar y de alguna manera aliviaron la tensión de la situación. «Y aquí está Babo, que significa abuela en georgiano». «Yo recuerdo cómo decir abuela en georgiano». Dolores sonrió entre lágrimas. «Tamkira, entra. Eres mi única suegra, aunque no tuve otra». Una hora después se preparó una mesa con vino traído de Georgia. Sorprendentemente, mamá y abuela rápidamente encontraron puntos en común, mientras que Paulo y Mariana fueron a abrir el escondite. El anillo con malaquita rodeada de diminutos diamantes estaba efectivamente allí. Tomaron la caja y la llevaron a la sala grande. «Aquí está, ¿cómo se abre? Tenemos miedo de romperlo», dijo Mari y colocó el valioso objeto sobre la mesa. «Un momento», respondió Tamkira. Sacó el anillo, lo giró entre sus manos, presionó un botón y el adorno se abrió. Un resplandor rosa explotó en sus ojos, deslumbrando con su increíble luz. «Dios mío, es el parisino». En ese momento sonó el timbre de la puerta. «Mamá, ¿esperas a alguien?» «No, ¿a quién podría estar esperando?» «¿Quién está ahí?» «Nos estás inundando». «¿A quién estamos inundando?», respondió Dolores abriendo la puerta. Unos segundos antes de eso, Paulo sintió peligro, pero era demasiado tarde. En el umbral estaba el señor Esteban, esposo de Silvia, tío de Mariana, y detrás de él 2 matones. «Bueno, hola chicas y chicos también. Lo hicieron bien, especialmente tú, Mari. Cómo hábilmente manipulaste a todos a tu alrededor». «¿A quién manipulé? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y dónde está la tía?» «Tu tía está tejiendo gorros de invierno, aunque en California, donde le compré una casita, no son realmente necesarios. Hace mucho calor allí, pero para una mujer de su edad es un pasatiempo perfecto. Por favor, dame ese hermoso anillo con la piedra rosa adentro». Y extendió la mano, pero Tamkira logró cerrar rápidamente el anillo. «¡Oh, viejo sinvergüenza! Y te quedarás con las manos vacías. Solo yo puedo abrir este anillo. Si intentas forzarlo, dañarás la piedra». «¿Qué te está pasando, tío David?» «Oh, nada importante, sobrina. El cliente que vino a ti con el encargo del anillo es mi hermana. Llevamos buscando esta pieza única durante un tiempo y decidimos involucrar a una agencia joven para que lo hiciera a ciegas. Detectives profesionales lo habrían descubierto todo en un instante y entonces nos habríamos quedado sin nada. Para acercarnos al anillo incluso tuve que casarme con tu tonta tía. Toda esta historia de tu accidente automovilístico, funeral y hospital psiquiátrico fue mi idea bastante genial, ¿verdad? Olvidé mencionar que antes de convertirme en un empresario fui, ¿cómo puedo decirlo suavemente? El director de una organización criminal. Tenía a mi disposición varios matones, mi propia inteligencia, mi infantería, pero la mayoría de nuestra maravillosa compañía terminó entre rejas. Logré escapar con nuevos documentos y mudarme a los Estados Unidos. Mi hermana ya vivía allí y se convirtió en una amiga cercana de Snyder. El judío idiota se enamoró tanto de mi hermana que estaba dispuesto a cualquier tontería. Bueno, casi cualquier tontería. Inesperadamente, Mariana saltó de su lugar y se abalanzó sobre el tío David como una tigresa. Rasguñó su rostro, arañó sus mejillas y luego su cabello. Sorprendido, el hombre cayó al suelo. Los matones se acercaron a ella, pero de repente un equipo de fuerzas especiales irrumpió en el apartamento. «¡Todos al suelo!», ordenaron los soldados separando a Mari de su víctima destrozada. Un hombre de mediana edad entró en la habitación y se presentó. «Coronel Samuel Durán, Unidad Especial. Buenas noches a todos. ¿Me abrirían el anillo? Todavía es un valor histórico, una rareza». «Princesa Tamkira Chegabatse», respondió la abuela de Paulo en el mismo tono. «Por supuesto, mi querido. Solo muéstrame tus documentos. Por favor». El oficial sonrió con las comisuras de los labios. Mientras conversaban, los especialistas levantaron al tío David y a sus matones y los escoltaron afuera.
Tamkira volvió a cerrar discretamente el cierre y el parisino deslumbró a todos los presentes. «Tómelo, coronel, y cuéntenos qué pasó realmente y cómo nos salvó de estas hienas hambrientas», preguntó Tamkira mientras fumaba su pipa. «Espera, ¿y qué pasó con mi tía? Si él es un bandido, ¿qué le hizo a mi tía?», preguntó Mariana. «No te preocupes, ella no tiene ni idea de la situación. Él no la informó. Probablemente tenía algunos sentimientos por ella, o tal vez simplemente no vio ninguna amenaza en ella. Ya la contactamos, ella está volando aquí. Necesitamos su testimonio. Después de todo, vivieron juntos durante más de 5 años y, por cierto, le informamos que tú, Mariana, estás viva». «Pero, ¿cómo lo supieron? Vivo con documentos falsos». «Hablando de documentos, te ayudaremos a restaurar todos tus derechos y regresar al mundo de los vivos. En cuanto a encontrar, la operación tomó 4 años en desarrollarse. Hemos estado buscando a tu tío David durante mucho tiempo, y en cuanto a que estás viva, lo supimos a través de nuestro agente. Ella te había estado vigilando discretamente desde que te fuiste a los Estados Unidos y te vio siendo sacada de la casa inconsciente, metida en un auto y llevada al aeropuerto. Por eso el falso funeral levantó de inmediato sus sospechas. Después de abrir el ataúd y encontrar una muñeca gigante dentro, quedó claro de que de hecho te habían llevado a algún lugar. Operativos de los Estados Unidos ayudaron a rastrear una pista, pero ya no estabas en el hospital. Casualmente descubrimos que habías estado en el monasterio. ¿Recuerdas cuando saliste del monasterio por los lienzos y pintura? Sí, fui una vez al mes, por supuesto. ¿Y? Tu antigua supervisora, la capitana Eva Delgado, también estaba en la misma ciudad por una misión en ese momento. Para no asustarte y para descubrir dónde vivías, colocó discretamente un micrófono en tu bolso. Así pudimos escucharte y entender que no estabas en peligro. Bueno, el resto son detalles técnicos. ¿También volaron a Georgia con nosotros? Por supuesto, no sabíamos de lo que tu tío David era capaz. Pero, ¿cómo me rastreó? Eso no puedo decirlo, es información clasificada, tal vez algún día. Pero, ¿quién es él, este David? 4 pares de ojos se clavaron en el coronel. A pesar de que el reloj mostraba que ya eran las 12 de la madrugada, decidió que estas personas tenían derecho a conocer la verdad en ese momento. Su nombre es Alex Ticker, apodado Tick. En realidad fue el líder del grupo criminal de los años 90. Cuando huyó al extranjero se llevó un escondite consigo. En él construyó su negocio. Y esas cosas no se perdonan ni después de muchos años en el crimen. Como decimos, no hay prescripción. Sus enemigos lo encontraron en América y le pasaron la factura. Y de alguna manera se enteró de la piedra de París. Ofreció la gema con la condición de que se le perdonara su transgresión y cancelara toda la deuda con la hermandad. Así que el anillo era vital para su supervivencia. «Tick, criminales, Dios mío», murmuró Paulo y se bebió un vaso de brandy. Tamkira lo miró e hizo lo mismo. Después de ella, Dolores y Mari también lo hicieron. «Coronel, ¿estás con nosotros? ¿Te quedarás?» «Gracias, pero no. Todavía tengo trabajo en la oficina». «¿Tan tarde?» «Tenemos un horario de trabajo flexible». Mariana y la familia Chegavadze no durmieron hasta la mañana discutiendo lo que había sucedido. «Mari, ¿dónde aprendiste a enganchar el rostro de alguien así?», un poco ebrio preguntó Paulo. «No lo sé, en realidad no sé cómo sucedió. Me sentía tan disgustada por la tía Silvia. Tenía tantos pretendientes y eligió a ese canalla». Después de dormir un poco, todos se reunieron y fueron al aeropuerto para recibir a Silvia. Mariana estaba notablemente nerviosa. Finalmente avistó una figura familiar acercándose. Solo la cabeza de la mujer se sacudía de un lado a otro y Mariana se dio cuenta de que estaba sollozando incontrolablemente. Ella aún no había visto a Mariana. La chica no esperó a que se acercara más, se apresuró hacia ella. «¡Tía Silvia!». Silvia Vargas levantó la cabeza al escuchar la voz familiar, dejó caer su bolso de las manos y se precipitó hacia Mariana. «Mi niña, querido señor, realmente estás viva. Cuando me llamaron pensé que era una broma cruel o que iban a empezar a extorsionar por dinero. Vamos a casa, no he vendido tu apartamento, tus cuadros, tus cosas, todo está allí». En ese punto vio a Paulo, Dolores y Tamkira. Paulo las había llevado a su antiguo apartamento. Entendió que Mariana y Silvia necesitaban hablar y recuperarse de todo esto de alguna manera. Luego vino la investigación, interrogatorios interminables. Silvia dio su testimonio, no tuvo que ir a juicio.
Julia envió los papeles del divorcio y Mariana y Paulo volvieron a presentar su solicitud ante el registro civil, pero decidieron celebrar su boda en Grip Cave de acuerdo con todas las tradiciones georgianas. Allí, gracias a Dios, no había metro y todos los secretos se habían revelado. Cuando llegaron a Žbanekonski ya eran marido y mujer. Decidieron tener una ceremonia de boda en una pequeña iglesia local. La hermana Evangeline, por supuesto, Silvia, Dolores y el coronel Durán accedieron a acompañarlos. El coronel Durán había estado yendo a casa de Dolores Vargas con frecuencia después de ese incidente. Eran contemporáneos de la misma época de poetas y físicos. Se encontraban interesantes el uno al otro. Sus intereses giraban inicialmente en torno a teatros y exposiciones, pero luego pasaron sin problemas a asuntos personales. Por edad, Durán ya se había jubilado hace mucho tiempo, especialmente porque en su línea de trabajo la gente se jubila antes que los civiles, pero no tenía familia. Su esposa murió joven dejando una hija y nunca volvió a casarse. Irene, su hija, ya había crecido hace mucho tiempo y un segundo amor tardío había llegado al solitario lobo austero. Paulo estaba increíblemente feliz por su mamá. Cuando llegaron, Tamkira los recibió con su pipa siempre presente en la mano y Vakhtag se acercó a Dolores y mirándola directamente a los ojos dijo: «Perdóname, hija, todos cometemos errores. Lo perdoné hace mucho tiempo, señor Chegabadze. Vamos y casemos a nuestros hijos». El pueblo celebró durante 5 días la boda. Hacía mucho tiempo que no se casaba con tanta pompa aquí, ya que los verdaderos príncipes se habían vuelto una rareza en el pueblo. Pero la juventud, al igual que el hijo de Tamkira y Vakhtag, se habían dispersado. Y los nietos nacían en la ciudad celebrando sus eventos como los habitantes de la ciudad. Silvia tuvo un momento muy difícil lidiando con la ruptura con el tío David y su engaño. Así que se sentó en la boda inusualmente triste y pensativa. «Nunca he visto rosas de mayo así en mi vida», dijo a alguien junto a su oído y se volvió. A su lado estaba un hombre que parecía un verdadero caballero con traje tradicional, aunque tenía el cabello blanco. A pesar de su edad, el hombre lucía muy impresionante. En sus manos sostenía una copa de vino tinto. En la boda no solo se bebía vino blanco. Una celebración como esta se consideraba una de las fiestas más importantes. La magnificencia del hombre que había aparecido a su lado dejó sin palabras a Silvia. «Permítame presentarme, Bayat Chegabadze, un príncipe». «Silvia, una bailarina de teatro, la tía de la novia», respondió inesperadamente por sí misma. «¿En serio? Me preguntaba dónde te había visto». «Bueno, si soy una rosa, entonces probablemente en el jardín», rió Silvia. 1 hora después todos estaban riendo, bebiendo vino y bailando. Por cierto, los recién casados también estaban vestidos con trajes tradicionales y se veían geniales con ellos. Durante ese tiempo, Mariana había recuperado un tono de piel saludable y la suavidad de su piel se veía increíble. «Venid conmigo», dijo Tamkira a los recién casados. Los condujo a una pequeña habitación de la casa donde nunca habían estado antes. Íconos colgaban en las paredes. Una Biblia estaba allí. La tomó. «Os bendigo, mis hijos. Venid en armonía». Luego sacó una pequeña caja y la abrió. Dentro había 2 anillos de plata con rubíes rojos, uno de hombre y otro de mujer. «Estos son para vosotros. También son una reliquia de la familia Chegabadze. Y no es un secreto, sino genuino. Estos anillos pertenecieron a vuestros bisabuelos, Paulo». Paulo y Mariana aceptaron el regalo inclinándose profundamente ante Tamkira. Qué agradecidos estaban a Dios de que todo hubiera salido bien. Les esperaba una vida feliz llena de acontecimientos por delante. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.